En una calle empedrada y silenciosa de Guadalajara, donde las sombras de los edificios antiguos se alargan al atardecer, un pequeño letrero descolorido cuelga sobre una pastelería que parece atrapada en el tiempo. Dulces de Elena. Elena Ramírez, de 28 años, con el delantal cubierto de harina y los ojos enrojecidos por noches sin dormir, coloca con manos temblorosas un pastel de 3 leches en el mostrador, mientras el eco de su propia respiración resuena en el local vacío. Hoy podría ser el último día de su negocio, el último pedazo de su pasado que aún respira, pero la puerta se abre con un tintineo suave, y un hombre de traje impecable entra, trayendo consigo un aroma a éxito y una chispa de esperanza que cambiará el destino de Elena para siempre. Elena había crecido en esa pastelería, rodeada de los aromas a vainilla, canela y azúcar, que su abuela, doña Carmen, convertía en magia comestible. Dulces de Elena había sido un lugar mítico en el barrio de Analco, donde las familias se reunían para comprar conchas recién horneadas, polvorones que se deshacían en la boca y pasteles de cumpleaños que eran el centro de cualquier celebración. Cuando era niña, Elena corría entre las mesas, ayudando a su abuela a decorar pasteles, mientras los clientes llenaban el local con risas y charlas. Pero tras la muerte de doña Carmen hace 5 años, todo cambió. Elena heredó el negocio, pero también heredó un mundo que ya no valoraba los pequeños comercios. La gentrificación llegó al barrio. Las grandes cadenas de cafeterías y panaderías abrieron sus puertas, y los clientes, uno a uno, dejaron de venir. Las deudas crecieron como una sombra oscura, los proveedores dejaron de darle crédito, y Elena, con el corazón apesadumbrado, sabía que cerrar la pastelería significaría perder no solo su sustento, sino también el último pedazo de su abuela, de su infancia, de su identidad. Esa tarde, mientras Elena limpiaba el mostrador con movimientos mecánicos, la puerta se abrió y un hombre entró. Era Miguel Torres, de 35 años, el dueño de Hoteles Torres, una cadena de hoteles de lujo que se extendía por todo México. Miguel había crecido en Guadalajara, en un barrio no muy lejos de Analco, y aunque ahora vivía en un mundo de opulencia, con oficinas en Polanco y viajes constantes, nunca olvidó las calles donde había jugado de niño. Ese día, decidió caminar por el barrio para recordar viejos tiempos, y el aroma a vainilla que salía de la pastelería lo atrajo como un imán. Cuando entró, vio a Elena detrás del mostrador, con el rostro agotado pero lleno de una determinación silenciosa que lo cautivó al instante. ¿Ese pastel es de 3 leches?, preguntó Miguel, señalando el pastel en el mostrador. Su voz era cálida, pero había un aire de autoridad que no pasaba desapercibido. Llevaba un traje gris oscuro, con una camisa blanca que contrastaba con su piel bronceada, y sus ojos oscuros brillaban con curiosidad. Elena asintió, limpiándose las manos en el delantal. «Sí, señor», respondió, con una mezcla de timidez y orgullo. «Lo hice esta mañana. Es la receta de mi abuela». Miguel tomó un pedazo del pastel y lo probó. Cerró los ojos por un momento, como si el sabor lo hubiera transportado a otro tiempo. «Esto es increíble», dijo, casi para sí mismo. «No he probado algo así desde que era niño. ¿Cómo es que un lugar como este está tan vacío?». Elena bajó la mirada, sintiendo una punzada de vergüenza. Sus manos se apretaron contra el delantal y su voz salió en un susurro. «La gente ya no viene», admitió. «No puedo competir con las grandes cadenas. Hoy probablemente sea mi último día». Miguel la miró en silencio por un momento, y luego, con una sonrisa confiada que parecía iluminar el local, dijo algo que Elena nunca olvidaría. «No, si yo puedo evitarlo», dijo. «Soy Miguel Torres, dueño de Hoteles Torres. Quiero que prepares los postres para todos mis hoteles. Te daré un contrato que salvará tu negocio». Elena se quedó sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un contrato con una cadena de hoteles? Eso significaría no solo salvar su pastelería, sino también cumplir el sueño de su abuela de que sus recetas llegaran a más personas. Pero también había miedo en su corazón. Había escuchado historias de promesas vacías, de personas que ofrecían ayuda solo para aprovecharse después. Sin embargo, había algo en la mirada de Miguel, una sinceridad que la hizo dudar de su desconfianza.
Finalmente, asintió, y al día siguiente, Miguel envió a su equipo para reunirse con Elena. El equipo de Miguel llegó con contratos, planes y una energía que Elena nunca había visto. Le explicaron que Hoteles Torres necesitaba postres auténticos y de alta calidad para sus restaurantes y que las recetas de Elena serían perfectas. Pero había un problema. La pastelería de Elena no tenía la capacidad para producir en masa. Miguel, sin embargo, había pensado en todo. Propuso que Elena usara una de las cocinas industriales de su hotel en Guadalajara para la producción inicial, mientras él financiaba la renovación de Dulces de Elena para convertirla en un lugar más grande y moderno. Elena aceptó, y los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Trabajaba desde el amanecer hasta la medianoche, preparando flanes, pasteles de chocolate, roscas y galletas que pronto se convirtieron en la sensación de los restaurantes de Hoteles Torres. Los huéspedes del hotel, muchos de ellos extranjeros, quedaban fascinados por el sabor de los postres y pronto comenzaron a preguntar de dónde venían. El nombre de Elena Ramírez comenzó a circular, y con él, la historia de su pequeña pastelería en Analco. Durante este proceso, Elena y Miguel pasaron mucho tiempo juntos. Miguel visitaba la cocina del hotel con frecuencia, no solo para supervisar el trabajo, sino porque disfrutaba de la compañía de Elena. Ella, a pesar de su timidez inicial, comenzó a abrirse con él. Le contó historias de su abuela, de cómo doña Carmen le había enseñado a mezclar la masa con las manos, de cómo cada receta llevaba consigo un pedacito de su corazón. También le habló de su infancia, de los días en que corría por el barrio con su mejor amiga, Lupita, quien ahora trabajaba como mesera en un restaurante cercano. Lupita era la persona más cercana a Elena. Siempre la apoyaba. Frecuentemente visitaba la pastelería para ayudarla a empaquetar pedidos y le ofrecía palabras de aliento cuando las cosas se ponían difíciles. Miguel, por su parte, le habló de su propia vida, de cómo su padre había sido un taxista que apenas podía mantener a la familia, de cómo él había trabajado desde los 15 años para salir adelante, y de cómo, con mucho esfuerzo, había construido su imperio hotelero. También le confesó que, a pesar de su éxito, siempre se había sentido solo. Había tenido relaciones antes, pero ninguna había llenado el vacío que llevaba dentro, hasta que conoció a Elena. Había una conexión entre ellos, una chispa que crecía con cada conversación. Elena se sorprendía riendo con las historias de Miguel, como cuando le contó cómo una vez, de adolescente, había intentado vender tamales en la calle para ayudar a su padre, pero había quemado toda la primera tanda. Miguel, por su parte, se sentía atraído por la fuerza de Elena, por su pasión por lo que hacía, por la manera en que sus ojos brillaban cuando hablaba de su abuela. Una tarde, mientras compartían un café en la cocina del hotel, rodeados del aroma a azúcar caramelizada, Miguel tomó la mano de Elena y la miró a los ojos. «No sé cómo explicarlo, Elena», dijo, con la voz llena de emoción, «pero desde que te conocí, siento que mi vida tiene más sentido. No es solo tu talento, eres tú. Me haces querer ser una mejor persona». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Había sentido algo por Miguel desde hacía semanas, pero tenía miedo. Él era un millonario, un hombre de un mundo al que ella no pertenecía, y ella era solo una pastelera que apenas podía mantenerse a flote. Pero en ese momento, con el aroma a vainilla llenando el aire, no pudo resistirse. Se inclinó hacia él, y sus labios se encontraron en un beso dulce, como uno de sus pasteles. Su relación floreció rápidamente. Miguel la llevaba a cenar a restaurantes elegantes, le mostraba partes de Guadalajara que ella nunca había visto, y le hacía olvidar, aunque fuera por un momento, las dificultades de su vida. Elena, por su parte, le enseñó a Miguel las pequeñas cosas que amaba: pasear por el mercado de San Juan de Dios, comer elotes asados en la calle y compartir una concha con un chocolate caliente en las mañanas frías. También lo llevó a conocer a Lupita, quien al principio desconfió de Miguel, pero al ver cuánto amaba a Elena, finalmente lo aceptó. Lupita le habló a Miguel sobre la fortaleza de Elena, sobre cómo había luchado durante años para mantener la pastelería a flote, y le hizo una advertencia medio en broma, medio en serio: si alguna vez le haces daño, todo Guadalajara te buscará para hacerte pagar.
Pero no todos estaban felices con su amor. La exnovia de Miguel, Valeria, una socialité de Guadalajara que nunca había aceptado su ruptura, se enteró de la relación y se llenó de celos. Valeria era una mujer alta y elegante, con el cabello negro como el azabache y una sonrisa que podía ser tan encantadora como letal. Había estado con Miguel durante 3 años, y aunque su relación había terminado hace más de un año, ella aún creía que él le pertenecía. Cuando se enteró de que Miguel estaba saliendo con una pastelera de barrio, su orgullo se sintió herido. Decidió que haría lo que fuera necesario para separar a Miguel de Elena. Valeria comenzó intentando asustar a Elena. Envió cartas anónimas a la pastelería, con mensajes que decían: «Aléjate de este hombre, o lo lamentarás». Elena le mostró las cartas a Lupita, y ambas trataron de entender si se trataba de una amenaza seria. Lupita le sugirió que fuera a la policía, pero Elena no quería preocupar a Miguel, ni afectar sus negocios, así que decidió guardar silencio por el momento. Sin embargo, Valeria no se detuvo. Una noche, mientras Elena dormía, Valeria contrató a un hombre para que incendiara la pastelería. Las llamas se propagaron rápidamente, devorando el pequeño local, dejando solo cenizas y el olor a azúcar quemada. Cuando Elena llegó a la mañana siguiente, acompañada de Lupita, quien había corrido a ayudarla al enterarse del desastre, se derrumbó al ver lo que había pasado. El letrero de dulces de Elena estaba carbonizado. Las mesas que su abuela había comprado con tanto esfuerzo eran ahora un montón de madera quemada, y el horno donde había aprendido a hornear estaba destruido. Elena cayó de rodillas, sollozando, mientras Lupita la abrazaba, intentando consolarla. «No entiendo quién pudo haber hecho esto», dijo Lupita, con la voz llena de rabia. «¿Por qué alguien querría destruir tu pastelería?» Elena no podía responder. Estaba demasiado destrozada para pensar con claridad. Pero cuando Miguel llegó, alertado por un vecino, y vio el estado de la pastelería, su rostro se endureció. Abrazó a Elena con fuerza, dejando que llorara en su pecho, y luego, con una determinación que ella nunca había visto en él, le hizo una promesa. «Voy a averiguar quién hizo esto», dijo, con la voz temblando de furia. «Y voy a reconstruir este lugar, Elena. No dejaré que pierdas lo que tu abuela te dejó». La policía investigó el incendio, y aunque al principio parecía un accidente, pronto se descubrió que había sido provocado. Miguel, furioso, contrató a un detective privado para acelerar la investigación. Mientras tanto, llevó a Elena a una de las cocinas de su hotel para que pudiera seguir trabajando en los postres, y comenzó a planificar la reconstrucción de la pastelería. Elena, aunque agradecida, estaba destrozada. Sentía que había perdido una parte de su alma, y cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas consumiendo los recuerdos de su infancia. Días después, el detective confirmó las sospechas de Miguel. Valeria estaba detrás del incendio. Había pagado a un hombre para que provocara el fuego, con la esperanza de que Elena se rindiera y se alejara de Miguel. Cuando Miguel confrontó a Valeria en su lujosa casa en las afueras de Guadalajara, ella no mostró remordimiento. «Nunca será suficiente para ti, Miguel», dijo, con una sonrisa fría. «Es una pastelera de barrio. No pertenece a nuestro mundo». Miguel no dudó. Presentó pruebas a la policía, y Valeria fue arrestada por incendio provocado. Pero para Elena, la justicia no era suficiente para sanar su corazón. Una noche, mientras ella y Miguel estaban en la cocina del hotel, preparando un nuevo lote de flanes para un evento, Elena finalmente rompió el silencio. «No sé si puedo seguir con esto, Miguel», dijo, con la voz temblorosa. «Todo lo que amaba se quemó en ese incendio. No sé si tengo la fuerza para empezar de nuevo». Miguel se acercó a ella y la abrazó con fuerza. «No estás sola, Elena», dijo. «Estoy contigo, y juntos reconstruiremos todo. No solo tu pastelería, sino también tus sueños. Te amo, y no voy a dejarte caer». Esas palabras dieron a Elena la fuerza que necesitaba. Con el apoyo de Miguel, no solo reconstruyeron la pastelería, sino que la convirtieron en algo aún más grande. Dulces de Elena reabrió sus puertas meses después, pero esta vez con un diseño moderno, un espacio más amplio, y una clientela que llegaba de todas partes de Guadalajara
para probar los postres que ahora eran famosos gracias a Hoteles Torres. Lupita, la mejor amiga de Elena, se unió al equipo de la pastelería, y juntas, como en los viejos tiempos de su infancia, llenaron el lugar de risas y alegría. Elena y Miguel, mientras tanto, se volvieron inseparables. Su amor, forjado en las cenizas de la adversidad, se convirtió en un faro de esperanza para todos los que los conocían. En las calles empedradas de Guadalajara, donde el aroma a pan dulce volvió a llenar el aire, la pastelería de Elena floreció de nuevo, y cada pastel que salía de su horno llevaba consigo el sabor del amor, la lucha y un futuro lleno de esperanza que nunca imaginó posible.